de Latinoamérica, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos nuevamente a nuestro queridísimo ciclo de webinar, donde estamos una vez más hablando con distintos expertos de distintos temas. Hemos hablado bastante del mundo seguros, hemos hablado bastante de lo que está pasando en la banca, de cuál es el comportamiento hoy día que están teniendo las distintas industrias. Nos hemos acercado también a las startups, hemos conversado también de qué es lo que están haciendo, cómo integrarlos, cómo trabajar en conjunto. Pero hoy día vamos a tener a un experto que es de una empresa hermana. No somos hermanos, aunque nos parecemos un poco. Nuestro queridísimo Javier Asbun, quien es director de Digital Ventures, quien nos va a estar contando hoy día cómo invertir en startups, qué hacer con ellas, porque muchas veces nos imaginamos que es un poco complejo, que es enredado o que necesitamos mucho dinero para hacerlo. Pero quizás, como estábamos conversando tras bambalinas, quizás esto también se puede hacer y se puede hacer de manera fácil. Javier, ¿cómo estás tú? Bienvenido a nuestro ciclo de webinar y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Patricio, por la invitación. Un gusto estar acá presente. Así que, bueno, vamos a estar conversando temas bien interesantes, como decía Pato, y que son una realidad. Y la verdad que no hay que ser Bill Gates para poder hacerlo. Obviamente hay que hacerlo dentro de lo que uno sabe y ahí les vamos a estar contando un poquito más. Así que Así es, luego, Javier. Antes de retirarme, quiero que le demos las gracias a todos los que están conectados desde México hasta Argentina. Recordar saludar también a nuestros distintos canales, que tampoco es solo Demio, sino que también estamos en Facebook, en Twitter y sobre todo también que estamos saliendo a través del canal 5 Días en Paraguay. Así que, Javier, el escenario es todo tuyo. Parte con la charla y nos vemos al final. Un gran abrazo. gracias, Patricio. Bueno, lo primero agradecer a todos nuestros colaboradores que están aquí abajito, partiendo obviamente por Digital Bank. Y lo segundo también, en el fondo, invitarlos a que hagan preguntas a través del chat. Me van interrumpiendo, la verdad que la idea es que sea más una conversación, obviamente acá no se puede hablar, pero que me vayan preguntando las dudas que vayan teniendo. Entonces, un poco, les quiero contar un poco de mí, para un poco contarles que vengo desde la experiencia, no de la teoría, sino que yo de verdad soy un emprendedor serial. En el fondo partí con fondos de inversión, con una liga de voleibol playa, con una plataforma de publicidad en Messenger. Después fui profesor en la UAI, en la UDD, creamos una plataforma para hacer tiendas digitales. Estábamos un poquito adelantados, fue el 2010. Creé una plataforma de e-learning para la universidad, en el fondo, de la Adolfo Ibáñez. Después hicimos un company builder con un amigo y creamos varias empresas de una medicina, un crowdfunding, una plataforma de firma digital. Además creamos también la plataforma de trading de OrionX, un exchange. Además soy advisor de FinTech for Good, que es una organización sin fines de lucro a nivel global para apoyar a las FinTech. Y hoy día, a través de Venture Capital, también tenemos una red de inversionistas ángeles, que les voy a contar también a qué se refiere, para apoyar a empresas en etapa temprana. Y hoy día estoy como director de Digital Ventures con Ramón Heredia, como decía Patricio, somos hermanos, y de director de un par de startups, y además, en el fondo, sigo emprendiendo con la firma digital. Así que algo de experiencia tengo en este mundito. Un poco lo que vamos a ver hoy día, a grandes rasgos, es un poco la industria, el LATAM y en el mundo, algunas definiciones para que hablemos el mismo idioma y que no nos perdamos, algunos datos relevantes de la industria, historias de inversión nuestras y de nuestro portafolio, un poco qué buscan los inversionistas, algunos términos claves de este mundito que se habla mucho en Spanglish, no es porque a uno le guste, de hecho a mí me carga, pero la mitad del capital de inversión para esta industria está en Estados Unidos, así que hay que un poco ir hacia allá. Luego, cómo invertir en las startups, después cómo le ponemos un valor, la importancia del modelo de negocio, algunos tips y finalmente unos ejemplos prácticos para que veamos que esto es
es una realidad y no un sueño. Para ponernos en contexto, no sé si alcanzan a ver, pero lamentablemente en Latinoamérica estamos un poquito atrasados, aunque Startup Chile ha hecho un muy buen trabajo, nos falta todavía, y Corfo también, pero no aparecemos en ninguno de los rankings del mundo. Esto no es en el fondo, para tirar para abajo, sino que es para ver que hay una oportunidad de convertirnos en un polo de innovación y emprendimiento. Algunas definiciones, voy a ir viéndolas una por una, pero es importante entender de qué se trata. Un company builder es una empresa que se dedica a armar compañías. Existen dos modelos, uno que lo hacen para ellos mismos, o sea, algo propio, o un company builder como servicio, o sea, por ejemplo, me contrata Maciza o me contrata Enel para armar empresas dentro de la compañía que solucionen problemas. Y se arman empresas aparte, con roles distintos, todo distinto. Esto es algo que se está haciendo mucho hoy día en la industria. Un venture builder es un poquito más avanzado y es donde tú armas como una especie de fondo interno y haces lo mismo que anterior, pero en el fondo, pero tienes un fondo donde tú dices, ok, voy a destinar, por ejemplo, $2 millones dentro de esta compañía para armar 10 empresas a lo largo de, por ejemplo, 5 años. Eso también es algo que se ocupa mucho. Aceleradora, esta es una de las más conocidas a nivel mundial, que todos quieren estar. Hay pocos chilenos, hay como 4 que han estado, Fintual, Justo y un par más, donde principalmente se dedican a acelerar los negocios. O sea, su objetivo es que o vendan más, o levanten capital, o se expandan. Dentro de todo eso es como un muy smart money. Y además te pasan dinero, obviamente. Una ronda de capital básicamente es vender una parte de tu compañía, ya sea con distintas fórmulas, ya sea a través de acciones, notas convertibles, safe. Si tienen alguna duda de todo eso, por favor me preguntan, pero la nota convertible es como un mutuo convertible o una deuda que se convierte en acciones, y un safe es lo mismo, pero que no constituye deuda. ¿Y para qué levantamos capital? No es solo para levantar capital, sino que es con el objetivo de crecer y aumentar la rentabilidad, obviamente, de los inversionistas. Porque finalmente uno invierte para obtener un retorno y para muchas otras cosas que les voy a comentar más adelante. Acá hay un poco de estadísticas de cuánto levantan por ronda, etcétera. Esto obviamente está más enfocado en Estados Unidos. Los valores acá en Latinoamérica son un poquito más bajos. Un inversor ángel, que es algo que se habla mucho, de hecho, con mi socio Cristóbal, que está viendo también, hacemos clases a potenciales inversionistas ángeles. ¿Qué es un inversor ángel? Esta imagen lo describe muy bien. Es básicamente alguien que te ayuda en todo. O sea, puede ser desde tu psicólogo, aumentar las ventas, hacer networking, ayudarte con las finanzas, ideas en reuniones, en los directorios, darte lineamientos estratégicos y obviamente también el colocar capital. Y obviamente el inversor ángel se lleva un porcentaje del negocio y es como el primer inversionista que te ayuda en tu negocio. Los venture capital, que también se ha hablado mucho en español, se dice capital de riesgo, donde esto lo pongo no para que, obviamente estos son fondos gigantescos, pero hay fondos de todo tipo. Acá en Chile hay como 10 que están, la gran mayoría, acelerados por Corfo. Hoy en día tenemos, por ejemplo, Intel o Sequoia, que lo hacen con un fin súper estratégico, donde principalmente ellos, por ejemplo, tienen donde se compran un montón de compañías, y ellos hacen estos fondos para mantenerse al día, vivos. Al igual, por ejemplo, acá no está el de Facebook, pero las empresas que más compran empresas en el mundo es Facebook, Google, Amazon, y había uno más que si me acuerdo se las digo, pero son las empresas top, son las que más compran compañías para mantenerse al día. Imagínense que hubiera sido Facebook si no se hubiera comprado WhatsApp e Instagram, que hoy día son un poco lo que la está llevando.
Ahí Douglas tiene una pregunta de cómo se determina el valor de una startup. Voy a ir un poquito más adelante con eso, más tirado hacia el final. Así que ahí, si te quedan dudas, pues me vuelvo a preguntar, por favor. Entonces, estos fondos gigantescos, obviamente todas estas empresas nacen como una startup. Intel y Google y todo eran una startup, partieron en un garage en Estados Unidos. Entonces, y hoy día son las empresas que más se compran empresas en el mundo. Soft landing es algo que se ocupa, que hacen mucho. De hecho, Digital Bank presta también ese servicio a través de sus eventos y también como servicio. Está otra compañía, por ejemplo, que lo presta, donde principalmente se encargan de hacerte ruedas de negocio en los países, ayudarte con la contabilidad, con los temas legales, con un montón de servicios que son muy importantes a la hora de tener este servicio y de poder expandir tu negocio. M&A y Reverse Merger. M&A es lo más típico que en inglés se dice Merger and Acquisition, que es básicamente donde una empresa relativamente grande te compra. Este ejemplo lo quiero poner porque acá en Latinoamérica nos falta bastante y que lo ideal es que vayamos hacia allá. Las principales compañías que se compran empresas allá o que ayudan y que hacen toda esta pega son bancos de inversión. En Latinoamérica no hay tantos bancos de inversión. Podríamos ir caminando hacia allá. De hecho, la gran mayoría de los exits están en Europa y en Estados Unidos, incluso en Asia, pero en Latinoamérica no se ven muchos exits. Ahí voy a explicar lo que es un exit también. Y un reverse merger es algo súper interesante que se hace en Estados Unidos, donde una compañía privada, de fondo, se compra una compañía pública que no vale nada, pero en vez de hacer una emisión de acciones, hacer una IPO, básicamente ellos se compran un vehículo que ya está abierto en la bolsa y pasa a ser una compañía pública sin hacer todo el papeleo y esta emisión pública. Es una forma de darle liquidez, obviamente, a los inversionistas que entraron en una primera etapa y no necesariamente hacer una oferta pública de valores. Un exit, como lo acabas de mencionar, es donde finalmente todo hace sentido, es donde yo hago, donde se obtienen los retornos para un inversionista ángel, que es un poco lo que estamos tratando en este workshop, es de aproximadamente un 27% anual, donde en promedio se demoran 3,5 años en hacer esta salida del negocio. En Latinoamérica probablemente son 5 o 7, más. Y acá hay un poco la actividad de los unicornios en los últimos años, donde el 2019 fue el peak de la historia quizás. Y obviamente mientras más levantes capital o mientras más avanzado vayas en tus series de financiamiento, las series se llaman básicamente porque había que poner un nombre, pero cada serie significa que vas avanzando un poco más y levantas obviamente cada vez más capital. La probabilidad que te adquieran versus cada vez que vas levantando capital va aumentando. Y la dilución es otro concepto que tienen que tener muy en cuenta los inversionistas, porque a la hora que tú ingresas a una startup con $50,000, o puede ser menos, uno se puede juntar con 4 amigos y poner los 50,000 o poner desde $10,000 o $20,000, uno puede tener una participación que sea relativamente interesante. En las primeras rondas siempre se acostumbra a tener entre un 10 y un 20%. La verdad que más que eso ya deja de ser interesante porque tienes que dejar espacio para que entren todas las siguientes rondas que vienen para poder hacer que tu negocio sea escalable a nivel global. Eso un poco ahora con la globalización. La verdad que empresas como Corner Shop, como Crystal Lagoons, como Compara Online, ya son empresas globales, te diría, y ahora hace poco tuvo un exit, la de autos, que se la compró los OLX, los venden tu auto y se transformaron en el primer unicornio acá de Chile, oficial, ¿no? Entonces esto es algo que hay que tener muy en cuenta porque yo cuando ingreso a la compañía, después vienen futuras rondas y yo me voy diluyendo, entonces finalmente yo al inicio tenía un 15% y termino cerca de un 9%. Entonces, claramente tengo que tener en cuenta cuando invierto de que voy a tener menos porcentaje, obviamente, de una compañía que va a valer mucho más. En este caso son, obviamente, en el fondo, montos muy superiores.
poco hablando ya de la industria, los porcentajes que están arriba son el porcentaje del equipo fundador que debería tener. O sea, cuando tengo una idea, obviamente yo soy el dueño al 100%, o si soy con un amigo, somos 50 y 50. En la serie SID, en la primera ronda de capital, cuando puede entrar un ángel o las 3F, los Family, Friends and Pool, no es que sean tontos, sino que es alguien que cree en ti, pero que no necesariamente ha estudiado el negocio o sabe mucho de la industria. O también existen también los compañeristas. Luego pasamos a la fase pre-revenue, donde entran otros actores, como puede ser Los Ángeles, los crowdfunding como Brota, como Play Business, hay varios en la región, o las aceleradoras como podemos ser nosotros, o la Fundación Chile, o Digeo, y hay otro sinfín de actores en la región. Una vez que ya alcanzo revenue y alcanzo temas interesantes, entran los venture capital o los private equity, y al medio, que es bastante transversal, que parte desde la idea hasta el escalamiento, los gobiernos. Corfo te apoya desde, a través de, por ejemplo, Cercotec con 5 millones de pesos o 3 millones, hasta casi 200 millones de pesos o 200 mil dólares en etapas ya de escalamiento. Cada vez te va pidiendo más requisitos, o son, a veces son subsidios completos, o te piden que pongas un porcentaje del capital. Y en toda Latinoamérica, todos los gobiernos, en Perú, en Colombia, en México, tienen programas de apoyo al emprendimiento. Y luego los Venture Capital entran ya cuando estás en una etapa de escalamiento, de crecimiento. Venture Capital en Latinoamérica desde los 500.000, en Estados Unidos desde los 2, 3 millones de dólares. Y los private equity ya entran con montos superiores a los 5 millones de dólares. Generalmente son, y también los family office entran en esa gama. Si van teniendo alguna consulta, por favor, me la pueden escribir y voy intentando responder todo para que quede muy claro. Desde otra mirada, acá podemos ver a través de una curva lo mismo que vimos, y el famoso Valle de la Muerte, donde el 90% de las empresas o de las ideas mueren. Mueren principalmente por dos factores. Y acá voy a hacer una pregunta, a ver si funciona. Me dicen si les llegó la pregunta, y para que la puedan responder mientras hablo, para que crean un poco qué es lo más importante de invertir en la startup, y luego les cuento por qué mueren. Entonces, una vez que van avanzando, se empiezan a meter, una vez que alcanzan el punto de equilibrio, que es cuando todos los costos fijos y variables en el fondo son equivalentes a los ingresos, se empiezan a meter los venture capital, primera ronda, segunda ronda, o la serie A, serie B, serie C, y después ya cada vez que vas avanzando se empiezan a acercar las alianzas estratégicas o las adquisiciones, y una vez que ya alcanzas algo más plano, puedes o abrirte a la bolsa, o hacer una oferta secundaria, o hacer un reverse merger, que fue un término que expliqué la vez pasada, o te puedes reinventar, hacer un spin-off y volver a hacer la misma curva. Obviamente una empresa como Apple o como Google es muy difícil que tengan estos crecimientos explosivos y exponenciales como lo habían tenido antes. Entonces, a ver, vamos a ver las respuestas, donde respondieron la gran mayoría el equipo, y la verdad que tienen razón. Un gran porcentaje, un 23% de las empresas mueren porque el equipo no es el indicado. Así que, y te diría que es dentro de todo lo más importante a la hora de invertir en una startup, porque cuando yo invierto en una startup, estoy invirtiendo en una empresa que tiene 3, 4, 5 personas. Y si una de esas personas se va del equipo, la verdad que ya esa startup no tiene mucha razón de ser. Entonces, es clave conocer bien al equipo, quiénes son los fundadores, cómo se conocen, cuánto llevan trabajando, etc. Y después está bastante peleado. Aquí les diría que no hay ninguna incorrecta, pero la segunda razón de muerte es por flujo de caja. ¿Y por qué tengo problemas de flujo? Porque no soy capaz de sustentar mis costos, y eso es porque no logro vender. Y la gran razón de por qué no logro vender a veces es por el timing de mercado. O sea, porque mi mercado no está preparado. Por ejemplo,
si Steve Jobs hubiese sacado el iPhone en el 2000, yo te aseguro que nadie hubiese comprado un iPhone. Entonces, el timing de mercado es muy relevante y te diría que es la segunda razón de muerte y que obviamente tiene relación con el flujo de caja. Porque si yo estoy mal enfocado, tengo que aguantar mucho tiempo hasta que el mercado esté preparado para recibir mi producto o servicio. Y obviamente las otras dos razones son igual de importantes, la atracción y el producto o servicio, pero es mejor tener un buen equipo que puede dar vuelta a la situación o puede pivotear. Un pivote es básicamente yo voy hacia allá y me doy cuenta que no voy bien y hago un cambio en 90 grados para ir hacia un lugar donde sea más rentable o tenga mayor probabilidad de éxito. Y el tamaño de mercado no es tan importante, obviamente, si yo quiero ser un unicornio, claramente sí es importante, pero no todo el mundo tiene que ser un unicornio. O sea, que a ti te compre una empresa en 10, en 20, en 50, en 100 millones de dólares puede ser muy interesante. No es necesario llegar a 1 billón y que todos se conviertan en unicornios. La verdad que eso no es necesario y no es tan relevante. Ahí hay una pregunta de Carolina, donde hay muchas startups que se dedican a lo mismo, apuntan al mismo público, incluso con la misma tecnología. Sí, ese es un punto súper interesante, donde te diría que por experiencia tú tienes que siempre enfocarte en una cosa, una diferencia. Por ejemplo, Google, la gran diferencia que tuvo es que era el más rápido. ¿Y por qué? Bueno, porque hicieron un algoritmo que nadie más lo sabía hacer y hasta el día de hoy nadie lo ha podido copiar. Y después empezaron a sacar un montón de líneas, pero te diría que lo principal es que tú hagas una cosa mejor que el resto. Y puede ser no en el mundo, quizás tú copias un modelo y eso se hace mucho. Tú copias un modelo que funciona en Europa o en Estados Unidos, lo haces en Latinoamérica y después llega el grande y te compra. Eso también es un modelo de negocio válido y rentable. Probablemente no va a ser un unicornio y te van a comprar en 100, 200 millones de dólares, pero que para Latinoamérica es muchísima plata y créeme que todos los que participaron no van a tener problemas financieros el resto de su vida. Entonces, te diría que la clave ahí es hacer una cosa muy bien. No sé si eso responde la pregunta, Carolina. Ahora obviamente, y no sé si vieron la entrevista de Karun que salió hoy día o ayer, que son unos anteojos que se hacen con residuos del mar y la verdad que les ha ido súper bien, están vendiendo en el mundo, son los anteojos oficiales de Nat Geo ahora. Y él dice, o sea, el romanticismo del emprendimiento, la verdad que es hasta ahí nomás porque es súper difícil. O sea, la verdad que, y la misma historia mía que les mostré, yo que un par de empresas, no ha sido fácil, es duro, uno tiene problemas financieros, pero la verdad que es muy entretenido, pero es una montaña rusa. O sea, esa es la verdad. Y acá hablando ya de los datos duros, si vemos todos los fondos de Estados Unidos versus el Nasdaq, versus el Dow Jones y versus el S&P 500, vemos que al Nasdaq le saca 1,5 puntos, eso es una tira de años. Al Dow Jones le saca casi 2 y al S&P le saca 2 y un poquito más. Vemos que efectivamente el venture capital o la inversión en capital de riesgo es más rentable que el resto de los instrumentos financieros. O sea, es una realidad. No es algo solo por el amor al arte o por hacer beneficencia, sino que uno efectivamente puede ganar mucho dinero en esta industria haciéndolo profesionalmente y eso es un poco lo que les voy a dar algunos tips. Bueno, hace poco Plátanos Ventures también hicieron una ronda online y levantaron $380,000. Ojalá les vaya muy bien, obviamente, a las 3 startups que levantaron ahí. Pero el tema es que estamos como Latinoamérica, estamos avanzando por buen camino. Y también la inversión en LATAM ha tenido un crecimiento histórico. De hecho, esta estadística no considera el ingreso se me fue el nombre, pero del que invirtió en Rappi, que le puso un billón a Rappi de SoftBank. Y así que si consideramos esos 5 billones que tiene SoftBank para invertir en Latinoamérica, la verdad que el crecimiento es por 8 o por 10. Entonces,
hay más capital en Latinoamérica para financiar startups escalables y de alto crecimiento. Así que acá les voy a mostrar estadísticas de nuestros partners, que es Excala, que es la Asociación de Redes de Latinoamérica, donde, como vemos, esto es solo estadística a través de las redes de inversionistas, no inversionistas ángeles que no participen en las redes. Pero también habla muy bien que se han cerrado más operaciones, se han invertido, ha ido creciendo el monto de inversión. Está presente en el chip del inversionista también las inversiones con impacto. De hecho, hay fondos de impacto exclusivos que invierten solo en empresas que tengan impacto, ya sea social, medio ambiente, educación o mejorando la calidad de vida. El promedio de inversión ha ido bajando, lo cual es muy bueno. Ustedes pueden decir por qué, porque la clave es la diversificación. O sea, si yo invierto en una startup y falla, básicamente perdí todo mi capital. Pero si yo diversifico mi capital, por ejemplo, tengo $50.000 y pongo 5.000 en cada uno y tengo 10, la probabilidad que alguno de ellos le pegue el palo al gato, como decimos en buen chileno o en Latinoamérica, es mucho más alto. De hecho, el óptimo es entre 10 y 20 empresas para llegar a esa diversificación, en el fondo, que sea óptima. En Estados Unidos el monto promedio de inversión por startup son $25.000. O sea, es un monto bastante acotado. Claro, allá el 7% de los americanos tiene un patrimonio sobre $1 millón. Por lo tanto, es un mercado súper interesante para ir a levantar capital. La mayoría de las redes están con operaciones, prestan servicios de capacitación, de apoyo a inversores, lo cual prestamos nosotros como Venture Capital y como Digital Ventures, formación a emprendedores y asesoramiento. Hablando un poco del deal flow, el deal flow es como un embudo donde llegan muchos proyectos y uno va filtrando de acuerdo a sus requerimientos y termina al final. Obviamente en etapa ángel llegan en idea y en semilla, y las industrias más hot, al menos en Latinoamérica, son las TIC, alta tecnología, los servicios, agro y bienes de consumo. Y también, obviamente, en Chile y en México, la minería también es bastante interesante. La cantidad de inversores también se ha ido multiplicando porque obviamente han existido más casos de éxito en la región y esto también es algo bueno, que las mujeres están siendo cada vez más participativas en esta industria que al principio era muy solo de hombres. Así que eso es muy bueno porque le da una mirada, la mitad del consumo son mujeres, entonces obviamente es súper bueno tener una mirada desde el otro género. Y también hay estudios que dicen que las empresas manejadas por mujeres son más eficientes y más rentables. Así que es muy bueno que haya más participación. Acá les voy a contar, obviamente, de algunas de nuestras empresas del portafolio, como Rocketbot, que nosotros, para que vean, donde la valoración inicial de todas las startups es súper baja y uno puede entrar con un smart money, que es básicamente agregar como un inversionista ángel mucho más que el capital y llegar a valoraciones. Obviamente estas son valoraciones estimadas, hoy en día todavía estas no han hecho ni exit ni por si acaso, pero ya son empresas con venta que pagan sus costos y que nuestra rentabilidad de la inversión que hicimos son varias X el capital, y la inversión promedio te diría que han sido $30.000, $40.000. Entonces, en ese sentido, esto es una realidad, no es que estemos hablando de grandes fondos que yo les mostraba de Intel o de Google, sino que efectivamente uno como inversor ángel o uniéndose a varios amigos puede armar un portafolio en el fondo diversificado. Acá, bueno, obviamente quería mostrarles también una historia de financiamiento, y este punto también es muy interesante. Hay empresas que ya sea tienen un modelo de negocio, pero que nunca ganan dinero, como YouTube, como Twitter, como Uber, y uno dice, ¿pero por qué? Bueno, porque el crecimiento es tan exponencial que los inversionistas todos apuestan a que el día de mañana van a encontrar el modelo de negocio adecuado para los millones de usuarios activos. O sea, Uber debe tener 200, 300, 500 millones de usuarios activos. Entonces son números tan grandes que si le cobras $1 a cada uno ya es un monto
muy grande. Entonces, pero para que vayan viendo cómo va cambiando la valoración, o sea, parten en 5, después se multiplica 60, 150, 200, y después ya pasan a los billions, y ahí ya se... Y si ven, ya se estabiliza en cierta manera en un punto que es cuando ya Uber dice que se va a abrir a la bolsa. Y generalmente las empresas se mantienen relativamente estables y cuando salen a bolsa hay dos opciones, o se multiplica o baja a la mitad. Generalmente esas son como las dos, generalmente nunca hay una acción que se lanza a la bolsa tan fija. Entonces, yendo un poco más hacia el lado de los inversionistas, ¿qué es lo que busca un inversionista en etapa temprana, que es donde nos interesa entrar? ¿Y por qué en etapa temprana? Porque obviamente como buen inversionista yo quiero comprar barato y vender caro. Eso es algo lógico. Necesito también que tenga alto potencial de crecimiento. ¿Por qué? Porque con el alto potencial de crecimiento yo voy multiplicando mis X de rentabilidad potencial. Para ello, como bien respondieron algunos de la encuesta, el mercado obviamente tiene que ser interesante. Si estoy en un mercado de 10 millones de dólares, la verdad va a ser bien difícil que yo logre conquistar el mercado completo de los 10 y obviamente el valor de la empresa no va a ser muy superior a esos 10 o esos 10 multiplicados por 5 o por 10x. Que tenga validación comercial o que tenga ya sea pilotos, usuarios activos, me refiero, no usuarios registrados, ventas, etc. Que tenga algún componente tecnológico porque esa es la parte que le da la escalabilidad a la startup. Que sea escalable no solo desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de las operaciones, del equipo, de un montón de cosas. O sea, si yo tengo que hacer una planta productiva en cada país que abra, la verdad que va a ser bien complicado la escalabilidad. O voy a tener que tener muchos millones de dólares para poder hacerlo. Y como bien muchos respondieron, el equipo indicado. O sea, la verdad que con un equipo indicado, una idea más o menos, puede que resulte porque puedo hacer un pivot, como lo había mencionado, pero si el equipo es más o menos y la idea es muy buena, van a ejecutarla mal y se va a perder todo el capital y la verdad que no van a llegar a buen punto. Y como les decía, gran parte de las cosas, obviamente la primera de para qué, es para obtener un retorno. Pero no es solo eso, porque el inversor ángel le dedica tiempo, presta sus contactos, y le introduce gente, lo ayuda, trabaja fines de semana. No es que uno tampoco tenga un horario, ni mucho menos, pero uno, obviamente, como invirtió, va a hacer todo lo posible para que esta empresa, en el fondo, salga adelante. Y obviamente el equipo emprendedor me tiene que caer bien, porque al final una inversión es como un matrimonio. Voy a estar de aquí hasta que la empresa o quiebre, o la compren, o me empiece a dar dividendos. Entonces, obviamente tiene que ser entretenido y tiene que ser algo que me apasione. No puedo invertir solo en un negocio rentable, sino que tiene que ser algo que tenga algo de pasión. Lo otro es devolver la mano. Si yo soy un emprendedor exitoso, un empresario exitoso, quiero darle las gracias al universo por haberme dado la posibilidad de hacer lo que me gusta y además ganar dinero y vivir bien. Entonces, me gusta devolver la mano a otro emprendedor, dado que a mí yo tuve la suerte de hacerlo o que alguien me ayudó en un momento crítico. Y obviamente, el traspaso de redes y de experiencia. Algunos términos claves para que se vayan con una sensación de que aprendieron algunos términos que se ocupan en la industria. Como les decía antes, una nota convertible, una deuda convertible es un préstamo con ciertas características, con una tasa de interés, con un descuento, con un cap, que es el máximo valor al cual yo voy a comprar, para darme un premio por haber invertido antes, o yo le puedo decir al emprendedor, por ejemplo, si levanta otra ronda de capital, que me devuelva esa deuda convertible, si es que yo ya no creo tanto en la empresa. O quizás ese es mi modelo de negocio como inversionista. Acciones preferentes, que lo ocupan mucho los fondos también, donde yo tengo preferencias en la liquidación de la empresa o en la venta, o tengo preferencias en los dividendos, lo cual hace más rentable mi inversión. La dilución, que ya la explicamos anteriormente, donde tengo que tenerla presente, porque yo voy a invertir X y después voy teniendo menos, pero de algo que vale mucho más. Las opciones, que generalmente se ocupan para el equipo emprendedor,
o vesting, hay veces que se le llama así, donde hay que tenerlo definido porque las opciones también diluyen. Entonces, por ejemplo, si yo ingreso a una compañía y después el emprendedor se le ocurre darle 10% de opciones a los empleados, yo me diluyo un 10%. Entonces, eso tiene que estar claro antes. Y eso está claro en el cap table, que es básicamente un Excel donde están todos los socios fundadores, ya sea con acciones o con opciones o con vesting, para ver qué porcentaje finalmente tengo yo, que eso es lo importante. Es importante las opciones porque generalmente los empleados clave hay que darles opciones para mantenerlos bien motivados y que estén comprometidos con el norte, que es el éxito, la compra o los dividendos. Hablando de temas de tracción, que siempre todos los fondos, todos los inversionistas te preguntan este tipo de cosas, los ingresos mensuales recurrentes, que ese es el primer término, MRR, los usuarios activos, porque usuarios registrados no sirven de mucho. Y usuario activo hay que tener una métrica temporal, cada cuánto, usuarios activos diarios, semanales, mensuales, ahí obviamente va a depender de cada negocio. ¿Cuánto crece la industria en promedio anual para los próximos 5 años? Ese es el CAGR. El ARPU es cuánto me genera cada usuario, así como si divido mis ingresos por todos mis clientes, por todos mis usuarios, cuánto me genera unitariamente cada uno. El churn rate, que es cuántos usuarios o clientes se van con una medida temporal, por mes o anual. Y el CAC y el LTV, que también son muy usados, que es cuánto me cuesta adquirir un usuario, un cliente, y cuánto ese cliente me significa en el largo plazo. O sea, si mi tasa de fuga es 5% anual, al año 10 yo ya no tengo clientes, haciéndolo simple. Entonces, el lifetime value yo lo saco a 10 años, entonces mi ingreso y voy descontando un 5% cada año. Es como un ban, pero de un cliente. Entonces, así yo veo que si mi LTV es 100 y mi CAC es $5, por cada $5 que yo invierta, voy a adquirir $100 de ingresos en la historia de la compañía. No sé si va quedando claro, por favor, de verdad, si tienen cualquier duda de estos términos, que a veces hay algunos más complejos, me dan diciendo. En términos ya financieros, estos son más tradicionales, el break-even, que es cuando, como les decía, mis ingresos son iguales a los costos. Hay que tener claro los costos fijos variables. Hay que tener claras las deudas de los emprendedores. Muchas veces los emprendedores tienen deudas en sus tarjetas de crédito o le pidieron plata al suegro, al papá. Y todo eso tiene que estar ordenado, porque el día que entre un inversor más formal, él te va a preguntar y hay que ser súper transparentes con eso. De decir efectivamente, oye, yo tengo mi tarjeta de crédito reventada, $20,000 pagando servidores, y eso obviamente el emprendedor no puede vivir estresado. Obviamente siempre vive con un nivel de estrés muy superior a los empleados, pero tiene que vivir relativamente tranquilo. Entonces, eso es muy importante que se converse y esté claro con los inversionistas. Esto es súper importante tenerlo claro, el pre-money y el post-money. El pre-money es cuánto vale mi empresa antes del dinero, y post-money es básicamente cuánto vale, y yo le sumo lo que levanté. O sea, por ejemplo, mi empresa valía $800,000 pre-money y levanté 200, mi empresa post-money vale $1 millón. Eso es a grande. Bueno. El burn rate es cuánto quemo de capitales, como si tirara dólares a una hoguera, porque eso es lo que de verdad uno está haciendo, está quemando dinero, porque no estoy ganando plata, pero uno cree que con el crecimiento promedio mensual que uno tiene, en X meses voy a llegar a mi break-even. El runway es básicamente cuánto me queda de vida en meses con la caja actual que tengo o con las cuentas por cobrar o con la estructura financiera que tengo. Y el headcount es cuánta gente trabaja en la empresa para yo poder dividir todos los costos divididos en la gente y ver si los sueldos son razonables. Y otros términos que se ocupan bastante en la industria, ya hay muchos más, pero acá quise hacer una selección. Un MVP es el mínimo producto viable, que es básicamente lo mínimo que puedo tener para vender. O sea, el mínimo producto con que yo le puedo facturar y le puedo vender a alguien y prestarle un servicio relativamente decente y que la persona esté contenta.
Smart Money, como explicaba, es lo que hace un ángel o un fondo o distintos actores de la industria, donde entregan más que dinero. O sea, te diría que lo menos importante a veces es el dinero y es más importante las redes, los contactos, las introducciones, el poder político, muchas otras cosas. Y un sindicato que es algo que se ocupa mucho en Estados Unidos, acá en Chile lo hemos visto con Founder List, pero poco, la verdad, con otras, que es donde se juntan varios inversores y tienen un líder que él negocia con el equipo emprendedor, él lleva el día a día, él hace un poco todo el trabajo de inversor ángel y él se gana un porcentaje adicional del éxito por haber hecho todo ese trabajo. Por ejemplo, un 10%. O sea, si le correspondían 100 millones de dólares a los inversionistas, él se lleva 10 y después los 90 se dividen a prórrata entre los que participaban. Es un poco lo mismo que hacen los fondos de inversión, que te cobran un success fee. Los fondos generalmente cuando uno invierte en Aurus o en distintos fondos que hay en Chile, generalmente te cobran un 10 o un 20% del éxito. O sea, si el fondo ganó 100, 20 millones se van para el fondo y 80 se vienen entre los aportantes. Si bien invertir en las startups suena súper fácil o súper simple, la verdad que no es tan simple. No es solo tener dinero. La verdad que eso, o sea, obviamente es muy importante porque si no, nadie me va a aceptar como inversionista si no pongo al menos algunos dólares. Lo primero es que las empresas estén dentro de tu espectro de inversión y de tu espectro que conoces. O sea, si tú no conocías Uber o no conocías Corner Shop o no conocías, hay miles de ejemplos, cuando levantaron su primera ronda claramente no hubieses podido invertir en ellos. Segundo es que estén en tu foco de inversión. O sea, si tú eres experto en biotech o en fintech o en alguna materia y te llega una empresa que no tiene nada que ver, lo más probable es que le vaya a aportar cero smart money. Entonces, mejor no invertir en esa empresa. Porque quizás no va a tener buenos resultados, no le va a poder introducir gente interesante, etc. Lo tercero es, esto es un filtro de confianza más que nada, es quién los valida. ¿Están acelerados por alguien o alguien les puso plata que es reconocido en la industria, o los logros que hayan tenido estos emprendedores, etcétera? O sea, en el fondo, cuál es tu gracia como emprendedor o como equipo? ¿Quién los valida? Eso es súper importante porque, como bien respondieron algunos en la encuesta, el equipo es lo más importante. Entonces, es clave tener acá alguien que valide el equipo. Cuarto, esto ya va más de guata o del estómago, para los latinoamericanos, guata es estómago acá en Chile. En el fondo, ¿qué te dice tu guata? ¿Es una buena empresa? ¿Te tinca? ¿Crees que la va a romper o la va a sacar del estadio? Si crees, entonces pasa al siguiente nivel. Quinto es empresas que tengan un problema de financiamiento. Si la empresa le está yendo súper, están en punto de equilibrio, la verdad que claramente no van a estar dispuestos a aceptar dinero, más allá que le ofrezcas millones. Obviamente todo el mundo tiene su precio, pero en general hay empresas que simplemente no les interesa. Y sexto, que esto lamentablemente no pasa mucho en Latinoamérica, cada vez un poquito más, donde la startup recibe tanto interés de inversionistas, de 5, 10 inversionistas, donde la startup dice, yo me quedo con estos 5, o me quedo con estos 3, o me quedo con uno. Ese es el mundo ideal donde elijo al mejor inversionista para mi startup. Y todo esto va acompañado por un proceso de due diligence donde el inversor, él solo o a través de redes o a través de un equipo que tenga amigos que lo ayuden, tiene que ir validando lo que le dice el emprendedor, porque siempre hay emprendedores que dicen que están vendiendo 100 y están vendiendo 50 o que muestran números camuflados, entonces siempre hay que validar la información. De alguna forma, tampoco nos vamos a poner como un M&A, así como en Equifax, que bueno, que el due diligence puede tomar 6 meses. El due diligence te diría que no debería tomar más de un mes para una empresa en etapa temporal. Y acá llegamos a la pregunta de Douglas, que no sé si está presente todavía, pero para que estés atento. Hay varios métodos, nosotros en Venture Capital ocupamos 8 métodos, pero hay distintos temas. A ver, el primero es por la trayectoria financiera. Hay múltiplos de entre 5 a 25 veces venta. Te diría que 5 son más tirados para productos o para modelos de negocio que no son tan escalables.
Y por 25 hay industrias como RPA, Marketplace o cosas que son muy innovadoras o grandes, que se multiplican por números impresionantes las ventas. Obviamente ese indicador se va ajustando por la tasa de crecimiento, obviamente, que tenga la compañía. Eso es una forma bien rápida de evaluar una empresa. O sea, llega una empresa de la industria X, por ejemplo, comida, y yo sé que la industria comida se valoran en 10 veces venta, entonces multiplico esta empresa por 10 veces venta y más o menos tengo un estimado bastante certero de cuánto debería costar esa empresa en etapa temprana. Cuando ya pasan a etapas más consolidadas, yo puedo obviamente usar los flujos de caja, etc. Por valor de mercado, puedo hacer básicamente yo como empresa y con más capacidad y con mi equipo y con el capital que tengo disponible, a cuánto mercado puedo llegar. Esa es una fórmula. La comparación con startups similares, la verdad que esta fórmula funciona bastante bien. La información se puede obtener en Google y hago una regla de 3 por ventas que tienen, a cuánto levantaron capital y cuánto vendo yo, entonces a cuánto podría levantar hoy día. Es un ejercicio súper simple y que generalmente soluciona bastantes problemas. Y eso tiene que ver también, de comparación con startups similares, puedo sacar también los múltiplos de la industria. Lo tradicional también es por plan de negocios de algo que nos está vendiendo, entonces hago un modelo de negocio, proyecciones a 3 años y hago todos los supuestos habido por haber y llego a un ban, pero eso, un Excel aguanta todo. Te diría que ese es como el menos usado en la startup. Obviamente hay que ver el plan de negocio porque es importante en qué se va a gastar el capital que yo le voy a entregar en los próximos 18 meses, que es lo que generalmente dura o debería durar el capital. Y esto también se ocupa bastante cuando la startup recién está partiendo, dice cuánto puede ceder, porque antes los inversionistas pedían hasta un 50%. Y eso es una muy mala idea porque si le pido el 50%, no dejo espacio para que pueda hacer otra ronda de capital, a menos de que yo sea multimillonario y le pueda pasar todo el capital necesario al startup, que generalmente no es el caso. Entonces, hay que dejar espacio para que entren otros inversionistas y que los fundadores tengan interés de seguir en la startup. Si tienen menos del 50, probablemente no les va a interesar. Otro tema súper relevante es que el modelo de negocio es clave. Las empresas, hay muchas empresas que a veces no tienen el modelo de negocio claro, pero tienen que tener alguna luz y alguna pseudo validación, porque si yo hago algo que es súper interesante, pero no logro quedarme con el valor, o sea, tengo millones de usuarios, todo gratis, pero no tengo modelo de negocio, es súper difícil que me sigan pasando dinero. Obviamente hay casos, uno dice, bueno, pero YouTube y Twitter y Uber, pero no es la regla. Te diría que hay 10 empresas que hacen eso en el mundo y todo el resto tienen que ganar dinero o tienen que ser sustentables en el mediano plazo. Y acá ya vamos un poco, nos vamos acercando al final de la charla. Si van teniendo dudas, por favor, las pueden ir haciendo. Y acá ya vamos con los tips muy prácticos. El equipo, como ya lo he repetido y lo voy a seguir repitiendo porque de verdad es clave. Cuán afiatados son, hace cuánto se conocen, cómo funcionan, la cultura, que esté probado el producto y si no lo han probado, que lo prueben rápido, porque eso es clave, en vez de pasarse la vida construyendo un producto que finalmente nadie lo ocupa. Invertir en etapas, esto es muy sabio, porque finalmente hay empresas que quizás se visten muy lindas, pero a la hora que les pasa el dinero, empiezan a funcionar de nuevo como medias desordenadas, entonces es clave. Yo generalmente recomiendo 1/3 y 2/3, puede ser mensual o puede ser mitad y mitad, va a depender de la negociación. Invertir donde puedo agregar valor, no sentarse a esperar resultados, o sea, pasarle $20,000 a una startup y decirle, dale, nos vemos en un año más, es una muy mala idea. Ojalá en alguna industria que conozca, y si no la conozco muy bien, ojalá tener expertos. No pedir nunca más del 50, a menos de que sea una adquisición, una inversión muy estratégica o que la quieren incluir en las operaciones de una empresa actual que tenga. Siempre tener en cuenta la dilución. Si el modelo de negocio no está aprobado, en el fondo preguntarse o preguntarle a amigos que sean expertos si hace sentido. La escalabilidad de la empresa y siempre hacer el análisis financiero, legales, en temas financieros, cuenta corriente, flujo, impuestos, deuda.
O sea, si tiene deuda de IVA, puede ser que toda tu inversión se vaya a pagar deuda. Y los temas legales son obviamente clave. Riesgos de contrato, de trabajo, proveedores, NDA, partners, clientes, etcétera, porque eso es lo que le da valor finalmente a toda la estructura que arma. Y acá algunos ejemplos prácticos. Por ejemplo, no sé si los conocen, pero me imagino que sí. Por ejemplo, Notco levantó 30 millones. Eso no fue lo importante. Lo importante fue que Jeff Bezos le puso los 30 millones. Y te diría que eso es más importante que el monto. Si hubiera puesto uno, hubiera sido, te diría lo mismo. Y gracias a eso, en muy corto plazo, en menos de un año, casi levantaron 85 millones ya para hacer un negocio a nivel mundial. Y obviamente Corner Shop, me imagino que toda la audiencia lo ha escuchado, donde lo trató de comprar Walmart, pero por la libre competencia en México no salió, y finalmente lo compró Uber en casi el doble del valor inicial que lo había querido comprar Walmart. Entonces al final fue súper rentable ese no de parte de Walmart. Y acá algún otro ejemplo, por ejemplo Nubank, que es que es un banco digital, donde ya vale cerca de los 10 billions. Rappi, que vale sobre un billón, si ya le pusieron un billón, te diría que debe estar del orden de unos 10 billions de valorización. Y Crystal Lagoons, que es un sistema muy innovador, donde también, porque me encanta el modelo de negocio que armó, donde él inventó una fórmula y podría haberlo vendido como licencia. No, él dijo negocio inmobiliario. Y hoy día él se queda con un 5% de los ingresos de todos los complejos que ha hecho en el mundo y tiene propiedades en más de 50 países en el mundo. Entonces, aquí, bueno, hay algunos otros exits importantes como Mercado Libre, como LX, Globan, como Despegar, Rappi. Esa es la presentación que tenía preparada y los quería dejar también, obviamente, aprovechar la instancia de invitarlos por si alguien quiere profundizar en todo este tema. Vamos a partir nuestro curso que profundizara bien profundo en todo lo que tiene que ver con inversiones ángeles. Así que le quiero agradecer a Patricio por la instancia y a todos por estar presentes. Y por favor, las preguntas que hayan, es más que bienvenido. Buenísimo. Javier, bueno, agradecerte la presentación, estuvo muy entretenida porque nos diste varios tips y yo creo que eso es lo importante, porque uno quizás muchas veces piensa que es tomar la plata, invertir e irse para la casa, sino que también no verlo quizás como tú dijiste al principio de tu presentación como un trabajo que te va a demandar mucho tiempo, pero sí es una oportunidad donde tú tienes que trabajar, donde tú tienes que apoyar y ser partícipe. Es una especie como de matrimonio, como lo comentaste, donde tienes que ser partícipe también de esta empresa, apoyarlo, estar con ellos en las buenas y en las malas, porque también pasas a formar parte de lo que estás haciendo. Y yo antes de partir con mis preguntas, partamos con las preguntas que nos están haciendo ya nuestros asistentes, donde Diego nos dice, ¿qué tal está la situación actual para invertir hoy en startup? ¿Cómo se ha movido el mercado? ¿Cómo lo ves tú, Javier? Mira, muy buena pregunta. Con respecto a eso, bueno, siempre hay opciones. Por ejemplo, si Chile se volviese inestable, tú siempre puedes invertir afuera. Lo más usual es en Delaware, en Estados Unidos, que es como el estado por defecto donde todos crean su C Corp. Entonces, en ese sentido, tú siempre puedes invertir en startups porque siempre hay cuando alguien pierde, otro gana. Entonces, por ejemplo, hoy día están muy de moda las fintech. Hoy día todo lo que sea fintech, inteligencia artificial o machine learning, te diría que están creciendo a niveles muy exponenciales. De hecho, en nuestro portafolio, la gran mayoría, hoy día tenemos 7 inversiones, te diría que 6 están creciendo exponencialmente gracias a la pandemia. Entonces, en ese sentido, siempre se crean oportunidades, y como te decía, cuando alguien pierde, hay otro que tiene el potencial de ganar. Es muy difícil que todos pierdan, digo. Entonces, Javier, buenísimo. ¿Y qué es lo que están buscando hoy día un potencial comprador? Yo tengo el dinero para invertir.
¿en qué me debería fijar primero en una empresa cuando quiero invertir, cuando quiero poner la plata? Tú dijiste equipo, equipo, equipo. Yo creo que es fundamental porque hay que conocerse previamente, saber qué es lo que están haciendo. Pero ¿cuáles serían los tips como básicos para poder decir, perfecto, yo invierto en esta empresa porque tiene escalabilidad, voy a invertir bien? ¿Cuáles son los tips básicos que uno tiene que tener? Mira, a ver, voy a volver a la Ajá. página de los tips para que les quede, para que les quede súper claro. Pero, a ver, parte de los tips, obviamente, como bien repetiste y estuviste muy atento, el tema del equipo es fundamental. Y ahí no solo la experiencia, sino que el equipo esté afiatado. Entonces, hacer preguntas incómodas, por ejemplo, ¿han tenido problemas? ¿Cómo lo han resuelto? ¿Has tenido deudas? ¿Las has pagado? ¿Has quebrado antes? ¿Cómo has resuelto eso? O sea, que, que sea un emprendedor completo, Ujú, no, no solo que se vea bien por afuera. Y por otro lado, revisar obviamente todas las dimensiones de la empresa, como la atracción, un poco en la pregunta que hice te diría que todo eso es importante. La atracción, producto, servicio, ver que funciona obviamente, porque hay veces que te muestran un demo y no ujú. funciona. Entonces, asegurarte que funcione y si no sabes, pedirle a un amigo tuyo que sea experto en fintech, oye, porfa, ¿me podés revisar esta plataforma? ¿En qué está programada? Porque hay de repente, hay lenguajes que son muy antiguos, de hace 10 años, que probablemente no van a servir para hoy día. Entonces, es clave que tu plataforma sea escalable. Eh, obviamente, el tamaño de mercado, si invertiste millones de dólares, el tamaño de mercado tiene que ser gigante para poder retornarte Ujú. 10x. Si invertiste 10.000 dólares, el tamaño de mercado no es tan importante porque podéis multiplicarlo. Y el timing de mercado es súper difícil de medir. Te diría que esa es la interrogante más fuerte, porque uno tendría que tener una bola de cristal, porque finalmente depende de tantos Ujú, factores que tú decís, oye, pero ¿irá a pegar o no este tema? Depende de temas políticos a ujú. veces. Por ejemplo, yo hoy día también estoy emprendiendo en un tema de una firma digital y dependo también de leyes que todavía están en el Congreso que no se han votado y cuando se vote mi startup va a explotar, pero hasta que eso no pase quizás voy a seguir a pasos más lentos. Entonces, como que depende de ciertos factores que no son tan manejables. Así que hay cosas que puedes manejar, que tienes que manejarlas obviamente, hacer las preguntas correctas, eh, invertir en etapas también, es muy Ujú. sabio, porque es como un pololeo. Yo te paso, no sé, pues si te voy a pasar 20.000, primero te paso 5.000 para ver cómo lo gastáis. Correcto. Y si lo gastaste bien, te paso los otros 15.000. Tampoco es decir, oye, no sé, te comprometiste a tener 100 usuarios y tienes 99, así que no te paso los 15. Ese no es el objetivo. El objetivo es ver que realmente el fundador haga lo que tiene que Oye, hacer. Javier, y bueno, este proceso donde una persona común y corriente, como nosotros, que está invirtiendo en fintech, en insurtech, en startup en general, es más común porque obviamente vamos quizás unos pasos más atrás en Europa, donde tú ves grupos de personas que se unen y empiezan a invertir en startups. Y aquí en Latinoamérica vemos más el proceso con incubadoras, con aceleradoras que están ahí en estos procesos, donde ya son empresas más armadas. O ya se está viendo lo mismo, donde ya se está viendo gente que invierte, gente que se arriesga en empresas, no necesariamente hablando de millones de dólares, sino que lo tomes también como una inversión a futuro, el trabajar y el apoyar en una startup. ¿Cómo lo ves tú aquí en Latinoamérica? Mira, te diría que cada vez, o sea, y como bien lo mostrábamos en los gráficos que nos compartió Excala, que a través de redes, Ujú, pero también es un muy buen proxy para los inversionistas ujú, naturales. Entonces, cada vez se habla más de startups, de temas de machine learning, o sea, cuando la industria está hot, es mucho más probable que alguien te invierta. Entonces, en ese sentido, cuanto más salga en la prensa o en los medios o se hable en los digital bank de temas ujú. tecnológicos, obviamente la probabilidad de que alguien invierta es superior. Entonces, en ese sentido, la verdad que veo con muy buenos ojos y el ejemplo que te puse el otro día de Platan.as, Ujú, que es una aceleradora muy similar a la nuestra, que son unos exfundadores de ujú. Fintual, que armaron una aceleradora y hicieron este modelo de inversión casi al estilo Shark Tank. Le dieron 72 horas a los inversionistas para invertir y levantaron $380.000 para 3 startups.
en etapa temprana que estaban vendiendo entre $5.000 y $10.000 mensuales. Perfecto. O sea, la verdad que yo me quedo con ese ejemplo, la verdad que fue impresionante la recepción. En el evento hubo más de 100 inversionistas mirando y que hayan levantado $380.000 entre tres startups en 72 horas, lo encuentro impresionante. Y cada vez más tenemos más aceleradoras, más... mira, te diría que las incubadoras ya están un poco como de salida, porque hoy día es tan barato hacer un MVP. Antes tú tenías que gastarte varios miles de dólares. Hoy día casi que podías hacer un MVP por gratis. Correcto. Entonces, ya no necesitas tanto la incubación, necesitas más la aceleración. Que te consigan clientes B2B, como que te ayuden, de verdad. O sea, hay startups con muy buenos productos, pero que venden cero. Entonces, eso es donde nosotros como industria tenemos que apoyar. Y los inversionistas ángeles ahí también son claves. O sea, con tener un cliente que te pague $10.000 al mes, quizás ya pagas toda tu plana. Correcto, correcto. Oye, Javier, mira, Carolina también nos está preguntando. Muchas gracias, Carolina, por estar una vez más con nosotros. Y nos está diciendo, ¿creció el nacimiento de empresas con este nuevo ADN de digitalización durante la pandemia? ¿Cómo lo ves tú? Mira, no tengo una estadística así oficial, pero te diría que sí. O sea, al menos las que ya hay, como te comentaba, el caso nuestro y el caso de muchas otras. La pandemia fue un catalizador gigante para el tema de la transformación digital. Y yo también como emprendedor lo veo así. Yo, por ejemplo, con mi empresa de firma digital, pre-pandemia tenía una consulta al mes, post-pandemia tengo 20 consultas al mes y no estoy haciendo nada distinto. No estoy haciendo marketing, nada. Básicamente la gente necesita más cosas digitales. Entonces, obviamente, y me imagino que el ADN de todos los de estudiantes, de universitarios o incluso técnicos. Ahora, hoy día, la gran mayoría, por ejemplo, de los programadores se han hecho solos, no han estudiado ingeniería informática o programación. Así es. Han aprendido a programar solo a los 15 años y a los 18 ya son unas máquinas. Y a los 19 se los lleva Amazon. Correcto. Eso es lo que tenemos que hacer, de poder quedarnos con el talento en Latinoamérica. Porque en Amazon o en Google o en Facebook te ofrecen $200.000 al año de sueldo, con todos los gastos pagados. Correcto. Entonces, claramente ante esa competencia no es fácil retener el talento. Es difícil. Entonces, por eso es súper importante conectar con lo que yo hablé de las opciones, de darle participación a los empleados claves, cosa que se queden contigo y que no a la primera oferta de alguna empresa de estas gigantescas que te ofrecen y se vayan ahí con todo pagado. Es verdad. Oye, Javier, así que te diría que sí, no digo, para cerrar, Carolina, te diría que sí, que sí ha sido un catalizador súper importante. Oye, Javier, y para ir cerrando y haciendo una reflexión, ¿qué tenemos que hacer los que nos están escuchando? Que muchas veces trabajamos en un banco, trabajamos en una empresa proveedora de servicio, somos una fintech que quizás queremos invertir, pero no nos atrevemos. ¿Qué tenemos que cruzar para poder invertir y empezar ya a trabajar con una startup en general? ¿Cómo nos atrevemos? Muy buena pregunta. Te diría que lo primero es hacerlo. O sea, obviamente hay que partir de paso a paso. No voy a, o sea, a ver, lo primero es nunca invertir más del 20% de tu patrimonio en esto porque puede llegar a cero. Entonces, no es una buena idea, no es sensato, no es razonable. Entonces, por ejemplo, si tú como empresa o tú como persona tienes un 100% de algo puesto en fondos mutuos o en lo que sea, o en acciones o en propiedades, decir, ok, voy a sacar un 20% o un 10% o un X% anual, porque lo ideal es hacerlo recurrente. Si lo haces una vez, lo más probable es que te vaya mal, porque la estadística obviamente juega en contra. Hay que hacerlo recurrentemente. O sea, todos los años sacar un 20, un 10%, un 5%, lo mismo, el monto que sea. Desde $5.000 ya puedes tener un porcentaje interesante si entras en etapa muy temprana. Puedes tener un 3, un 5%. Y atreverte, partir con esos 5.000 y participar, obviamente, ir a los directorios, obviamente con 5.000 quizás va a tener un 3, quizás no va a tener derecho, pero sí va a tener derecho a voz.
y a ser escuchado y a que decirle, oye, pero ¿por qué no van a hablar con este gerente? ¿Por qué no hacen esto? Mira, tengo un contacto en Perú, ¿por qué no lo vamos a ver? Ayudarlos con los números, hacer un poco toda la pega que hablamos acá y efectivamente hacer una pega más profesional y el día de mañana después invertir en otra y al cabo de 5 años te vas a dar cuenta que vas a tener un portafolio de 10 empresas donde vas a tener quizás, claro, un 3%, pero quizás una se convierte en Corner Shop, en Fintual o en alguna empresa que valga millones y millones de dólares y al final todo ese esfuerzo que hiciste, que son 2-3 horas a la semana, o sea, tampoco es que sea un trabajo, y cada vez menos, porque una vez que ya levantan capital con un fondo, tú haces como un pase de posta. Obviamente sigues involucrado porque te interesa, te entretiene, pero ya no necesitas destinar 3 horas a la semana, quizás necesitas media hora. Y ahí tienes tiempo para dedicarle a otra empresa que ya invertiste otros $5,000. Entonces te diría que la clave acá es atreverse y hacerlo profesional, o sea, no profesionalmente, y tampoco es que sea obligación tomar un curso, si este curso la verdad que no existe mucho, vamos en la 6ª versión recién de este curso. ¿Es bueno tomarlo? Sí, claro, si uno quiere saber un poquito más, es bueno, pero uno también puede partir haciendo. Y si uno es ingeniero o tiene un negocio o es emprendedor, uno tiene ciertas nociones. Obviamente acá profundizamos un poco más y bajamos un poco el riesgo de que las cosas vayan mal, pero te diría que la clave es probar. Buenísimo, Javier. Siempre es importante asesorarse. Por lo mismo te invitamos a que en cualquier cosa que uno haga. Por eso te invitamos y la idea también es, si uno se puede certificar y participar, bienvenido. Como tú dices, también asesorarse por distintos equipos para invertir nuestro dinero. En una cosa tan importante hoy día que son las fintech que se están transformando hoy día en una parte muy importante de la economía general en el mundo y sobre todo hoy día en Latinoamérica, que genera mucha empleabilidad. Así que yo creo que es muy importante este workshop que nos hiciste, esta charla que nos diste para entender, para tener mayor conocimiento. Así que, Javier Asbun, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos pasamos en la hora, pero estaba muy entretenido el tema. Muchas gracias a Digital Ventures, la empresa hermana de Digital Bank, y sobre todo a quienes asistieron una vez más a este webinar de nuestro ciclo de webinar de todos los días martes. Javier, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Patricio. Un gusto. Y los que estén interesados le pueden escribir a Pato directo para conectarse con nosotros, por si quieren tomar el curso. Y de todas maneras, si quieren hablar o asesorarse o lo que sea, estoy siempre disponible para conversar. Porque la verdad que siempre hay que colaborar acá. No hay competencia. La verdad que estamos todos empujando hacia el mismo lado y hay espacio para todos. Así es, justamente. Eso es lo importante. Javier, una vez más, muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos el próximo martes, como siempre, en nuestro ciclo de webinar. Saludos, Latinoamérica. Que estén muy bien. Muchas gracias. Que estén chao. súper. Chao.